no será. Eso ya dependerá, digamos, de cada persona. ¿Ah? Bien. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es precisamente una introducción de lo que es chasis. ¿Por qué digo una introducción? Porque más adelante hay otras materias donde van a ver más a detalle. Ajá. Y vamos a hablar también acerca un poco de lo que es la dinámica vehicular para ponernos en contexto de la importancia que tienen estos elementos y terminaremos o pasaremos con la parte de sistema de frenos. Algunas consideraciones técnicas, algunas consideraciones prácticas, que son obviamente los sistemas de frenos, cómo funcionan y todas esas cuestiones. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que todo esto estará relacionado, bueno, esto y más estará relacionado con lo que es la dinámica vehicular. La dinámica vehicular, a final de cuentas, es una disciplina dentro de la mecánica del automóvil que va a estudiar siempre la relación que va a existir sobre las fuerzas que van a actuar sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Y a lo mejor relacionado con lo que vamos a ver, los dos temas, que es chasis y frenos. Bueno, sabemos que cuando frenamos, pues obviamente estamos ejerciendo una fuerza en el pedal, que ésta se ve transformada a través de los diferentes elementos del sistema de frenos y tienen un efecto en el movimiento del vehículo que es disminuir su velocidad o detenerlo por completo. Lo mismo pasa con algún siniestro, con la parte de la aerodinámica, la fuerza que ejerce el aire, lo que es la carga y la sustentación. También puede pasar a lo mejor con el propio desplazamiento del vehículo. Veíamos que anteriormente habíamos determinado en la parte de transmisiones lo que es la fuerza de tracción. Pues obviamente esa fuerza tiene efectos sobre el movimiento del vehículo. ¿Por qué? Porque lo que hace es que si es muy grande, pues obviamente va a hacer que el vehículo se mueva de manera brusca. Ajá. Si es muy pequeña, pues inclusive puede que no haga que el vehículo se mueva. Ajá. Entonces, esa es, digamos, la parte que nos interesa y por qué lo estamos relacionando. La parte de la dinámica vehicular, lo ponemos aquí como introducción, pero no entramos, digamos, tan a detalle, simplemente decimos que la relacionaremos, la parte del chasis y la parte del sistema de frenos, con esta disciplina de lo que es la parte automotriz, ajá, de la mecánica automotriz. ¿Por qué no entramos tan a detalle? Porque más adelante, repito, verán en otras materias de qué está compuesta la dinámica vehicular, qué es lo que se encarga, digamos, de estudiar, qué tiene que ver con el manejo, la parte de la dirección, también es algún tema de dinámica vehicular, que tiene que ver con el control, la parte de la suspensión, lo que es los ángulos mismos de la suspensión, las variaciones en ángulo camber, el modelado de una suspensión, el comportamiento que se tiene. También lo que se ve es la parte de la aerodinámica, evidentemente qué efectos tiene el aire, tanto en el rendimiento como las fuerzas que se pueden llegar a producir y qué efectos van a llegar a tener. Ajá. Pero todo esto está centrado en lo que es la dinámica vehicular. Uno de los elementos que están relacionados con la parte de la dinámica vehicular es el chasis. Generalmente también se le llama bastidor. Y el chasis es uno de los elementos más sencillos que podemos encontrar dentro del coche, pero es uno de los elementos también más importantes que podemos encontrar en el mismo. ¿Por qué? Porque sin él no tendríamos prácticamente dónde sostener muchos de los elementos que forman a un automóvil. En la imagen podemos ver que es un chasis, realmente pues solamente son estos dos perfiles. Obviamente están unidos también por algunos soportes, algunos puentes, de lado a lado. Pero en realidad es eso, esto es únicamente el chasis. Pero si nos damos cuenta en la imagen, pues tenemos todo un tren motriz colocado en ese chasis. Tendremos también sistema de frenos, tendremos también sistema de suspensión, tendremos algunas cosas adicionales como por ejemplo un tanque de combustible. Ujú. Y la parte del sistema de escape perteneciente al motor de combustión interna. Pero todo eso que está ahí, pues obviamente necesita de una base. El chasis, haciendo una analogía, es básicamente como si fuera el esqueleto de un humano. Ujú. ¿Qué es lo que soporta y qué es lo que nos mantiene de pie a nosotros? Pues obviamente los huesos, de una forma antropomórfica, claro.
somos bípedos nosotros, el vehículo pues obviamente se sostiene a través de sus llantitas, hacen contacto con el piso y todo lo demás queda en lo que es el chasis, pero sostiene a todos esos elementos. Ajá. Por lo tanto, debe de tener ciertas características que favorezcan tanto su diseño como su vida útil, como su aplicación. Y una de ellas es el peso. Ujú. Proveer un chasis muy pesado generaría agregar todavía más una masa que el motor tendría que mover. Entonces, por lo general, lo que se busca es que sí, obviamente, esté dentro de un rango de peso, pero que no sea excesivo. Ajá. ¿Por qué? Porque entre más masa nosotros le pongamos a todo el vehículo, pues obviamente más energía necesita generar para poder mover esa masa, para poder romper ese equilibrio y poder avanzar en el caso del automóvil. Ajá. Porque cualquier vehículo, pues lo podemos echar a andar y puede pesar lo que sea y va a arrancar. El problema viene cuando se tiene que mover. Ajá. Ahora, también tiene que tener una parte de rigidez torsional, porque esto le asegura tener una capacidad para poder soportar distintos momentos de fuerza. Ahorita vamos a ver los esfuerzos a los que se puede someter una carrocería, que es prácticamente todos los esfuerzos que vimos en mecánica de sólidos, exceptuando recipientes sometidos a presión, pues obviamente están ahí, ¿no? En ese punto van a estar presentes en nuestro chasis y debe de ser resistente. Obviamente, si el chasis no es resistente, como están colocados todos los elementos, va encima la carrocería y luego la carrocería, todos los elementos internos, las personas, es lo que obviamente se va a someter a diferentes superficies de rodadura, pues si no tiene resistencia, evidentemente, ¿qué va a pasar? Pues el chasis va a empezar a fallar o puede fallar, que desde el punto de vista de la ingeniería sabemos que una falla es cuando un material se separa en dos o más partes, cuando se deforma, cuando su aplicación o su utilidad se ve comprometida, o para lo que se usa se ve comprometido. Ujú. Entonces, pues obviamente si este material no es resistente, ¿qué va a pasar? O si este chasis no es resistente, pues todos los elementos que yo le coloque van a eh, quedar, pues obviamente también comprometidos. Debe también ser resiliente. ¿Qué es esto? A diferencia del concepto que generalmente se ocupa como resiliencia, que es esta habilidad que tendremos para adaptarnos y para superarnos y todo esto. No, acá lo que se ocupa es que debe ser resistente a los impactos. ¿Por qué? No solamente a los impactos de golpes, de siniestros. Sabemos que, o conocemos, o hemos escuchado que prácticamente todo, lo que es transmisión, motor, e inclusive algunas partes de flecha cardán, en algunas partes también del diferencial, tiene soportes. Ujú. Esos soportes generalmente son de goma. Lo que evitan, o lo que hacen es que existan vibraciones excesivas y que obviamente los componentes que se mueven, como el caso del motor y la transmisión, que al hacer cambios sobre todo en los automáticos, la presión hace que exista un movimiento, en los estándar no tanto, en los automáticos sí, pues lo que hacen es que esos movimientos los suavicen. Si ya no tenemos un soporte, pues obviamente empieza a tronar, empieza a golpear, se siente como que patea, bla, bla, bla. Ajá. Entonces, no solamente es a los impactos exteriores, sino también a los propios impactos y vibraciones que se pueden generar dentro de los diferentes elementos sostenidos en el tren motriz. Ujú. Y la parte también de la sencillez. Tiene que ser, obviamente, resistente el chasis, no debe de perder esa cualidad, pero debe de ser sencillo. Ajá. Y yo siempre hago un ejemplo de esta sencillez. No sé si a lo mejor ustedes de más pequeños o ya en su etapa universitaria llegaron a estar sobre todo sobre la López. Y no sé si llegaron a ver que a veces iba un chasis con ruedas y una persona manejando como en un guacalito y con paliacate y gogles y todo, pero nada más se veía el chasis, obviamente el motor, el volante y su asientito o a veces un asiento improvisado. No sé si lo llegaron a ver ustedes. Ah, sí, eran como las carrocerías de los camiones, ¿no, profe? De los trailers.
de los trailers o de, sobre todo también, bueno, como saben, está cerca la Volvo, de ese tipo de elementos que son autobuses. Ujú. También se llega a dar. ¿Y cómo era eso que veíamos? ¿Era algo muy complejo o se veía relativamente sencillo? No, pues ahora sí que literal es como casi como lo que está en la imagen, nada más que con llantas ¿Ok? y un asiento y Y ya ya. por acá el volantito, ¿no? En Ajá. esta parte. Ujú. Bien. Obviamente lo que se busca es eso, ¿no? El motor, bueno, en ese tipo, a veces en algunos autobuses viene en la parte de atrás. Ujú. Pero lo que se busca es que el chasis sea, ¿qué? Sencillo. Ya lo que le da forma del coche y a lo mejor una cierta complejidad a ver las formas como tal, es la parte de la carrocería. Ajá. Pero el chasis, una de sus características es que debe de tener la menor cantidad de elementos posible. De hecho, obviamente depende, pero en la mayoría de los vehículos también se les considera, hay algunos que se les considera monocasco. Esos ya traen incorporado carrocería y chasis, pero en los que no, no, en algunas camionetas sobre todo, si nosotros nos agachamos y vemos, vamos a ver precisamente nada más un par de perfiles. Claro, con sus soportes, sus sujeciones, donde van a ir obviamente la parte de los palieres, donde va a ir sostenido el diferencial, donde van las horquillas, la. Ajá. Pero en realidad son solamente dos barras, precisamente manteniendo la sencillez. Ajá. Ahora, eh, tendremos que entender que también el vehículo tiene diferentes desplazamientos. Entenderemos estos desplazamientos y giros como grados de libertad y también veremos, obviamente, cómo se dan de forma natural o cuáles de estos 6 que nosotros tenemos se dan de forma natural. Antes de continuar, en lo que conecto mi cámara, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta sobre lo que es el chasis? No, profe, yo no. No, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué es básicamente el esqueleto del coche? ¿Para qué me sirve? Para sostener todos los elementos que se incorporan y la carrocería. Y una de las características o varias de las características que tiene es que debe de ser sencillo, debe de ser resistente y debe ser rígido. ¿Por qué no hablo de resiliente? Bueno, porque sabemos que si yo digo resistente, pues debe resistir varias cosas, no solamente a lo mejor los impactos, sino también el propio peso que se genere sobre estos puntos de apoyo, ajá, y obviamente sobre los demás elementos, ¿vale? Entonces esas son sus características. Ahora, lo que sigue, lo que tenemos que ver a continuación, es precisamente, vamos a ponerlo por acá, ajá, ahora, ¿cómo se va a mover un vehículo? Ujú. Yo por acá tengo algunos que estoy ocupando para este, ver unas cuestiones de aerodinámica, pero vamos a ocupar ahorita cualquiera de ellos. Vamos a leer lo que nos dice la tabla y una vez que entendamos lo que nos dice la tabla, ya quito yo la presentación tantito para que se pueda ver la cámara bien y podamos ver esto, ajá, en la imagen y después obviamente llevado a lo que es eh, un ejemplo de las cuestiones que tenemos como de los movimientos reales del vehículo o naturales. Ujú. Ahora, tendremos que, como en todo, para saber su movimiento tendremos que tener un sistema de referencia. Recuerden que en mecanismos yo les decía que para analizar la posición, para ver cuál era el eslabón fijo, que aunque se moviera con el elemento que yo estaba analizando, pues tendríamos que tenerlo como sistema de referencia. Lo mismo pasa aquí. Ajá. Y aquí vamos a tener tres ejes de referencia, que es el que está entre el centro de gravedad y el eje X, que es contenido en el plano longitudinal, y este va a ser perpendicular al plano de rodadura. Ajá. Después viene OZ, que también va a ser perpendicular al plano de rodadura, que es el desplazamiento vertical, y después tendremos que es el eje Y, que forma con los anteriores un triedro orientado a derechas, ajá, es una regla de la mano derecha, y lo que hace es el desplazamiento lateral. Ahora, todos estos son grados de libertad lineales. ¿Qué otro tipo de movimiento tenemos aparte de un movimiento lineal?
El rotativo. El rotacional, ajá, o el de giro o el movimiento circular. Entonces, si tenemos un eje como tal de desplazamiento X, Y, Z, y es un desplazamiento longitudinal, es un desplazamiento vertical y un lateral, pues cada uno de ellos también puede existir ujú, la parte de un giro. Em, Dependiendo, obviamente, en cuál eje ocurra ese giro o ese movimiento, pues se le va a dar un nombre de balanceo, guiñada y cabeceo. Estos tres también se ocupan, por ejemplo, en la parte de los aviones, obviamente en su respectivo contexto, pero también son la parte de estos tres elementos que se llegan a ocupar. También por las letras que tienen aquí, nosotros podemos identificar estos como algo que se denomina ángulos de Euler, principalmente ocupados en robótica, sobre todo en la parte de la cinemática directa, es decir, conocer la posición del elemento final a través de la posición de los eslabones del brazo robótico. Ajá. También se puede llegar a ocupar, o se pueden decir, ¿no? Sobre todo más relacionados a robótica y también esta parte de los ángulos de Euler, como el pitch, el roll y el yaw. Ujú. Cada uno obviamente ocurrirá en uno de los ejes y producirá un movimiento completamente diferente. ¿Vale? Ahora, en el caso del vehículo, vamos a ocupar este. Ajá. ¿Cómo podemos ver esta parte de lo que es la cuestión longitudinal, lo que es la cuestión vertical y lo que es la cuestión lateral? Bueno, para eso pues obviamente está esta imagen. Ujú. Esta imagen yo la tengo como referencia, donde vemos que cada uno de los movimientos tiene su respectivo ángulo, lo que es la parte del cabeceo, lo que es el balanceo y lo que es la guiñada. Pero ahora lo que nos queda es precisamente ver eh, quiénes son, por así decirlo, el desplazamiento longitudinal, el desplazamiento lateral y el desplazamiento vertical. Ajá. Para eso, pues obviamente yo voy a tomar una referencia. Ajá, aquí tenemos un vehículo, ¿no? Es una escala, un vehículo escala. Si no les gusta este, podemos ocupar otro, no hay ningún problema. Ajá. Y así es como, digamos, yo lo estoy viendo de frente. No sé si ya se ve si puedan ver mi cámara y la presentación o quieren que quite Sí, profe. la presentación. Sí, profe, se ve bien. Ok. Entonces, si el vehículo hace esto, es decir, se aleja de la cámara y se vuelve a acercar, ¿por dónde se está desplazando? ¿Qué eje se está desplazando? ¿De qué color? De acuerdo a la El imagen. rojo El rojo. Y el rojo representa con el la eje, letra X. el eje X. Entonces, a este movimiento, que es de acercarse y alejarse de la cámara, como ustedes lo están viendo, eso es un desplazamiento longitudinal. Ajá. Ahora, lo tengo aquí, lo voy a acercar un poco. ¿Qué hace el vehículo? Se desplaza verticalmente. Se desplaza verticalmente, sube y baja. Ajá. Ya sabemos que este es X, ahora se estaría desplazando por el eje azul, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, lo tenemos aquí. Se fue, vuelve a aparecer. Se fue, vuelve a aparecer. Ahora se está moviendo sobre quién? Sobre el eje horizontal ya. Sobre el eje Y. Ujú. Entonces, lo que estamos teniendo es un desplazamiento lateral. Vale. Ahora, de esos tres, ¿cuáles en situaciones ideales, hablando de un terreno plano y hablando de que es el único coche que va a estar en el mundo y que va a ir sobre ese terreno plano, cuál de esos tres movimientos o cuáles de esos tres movimientos son naturales? El longitudinal. Longitudinal, porque el carro no va haciendo esto conforme avanza. Ajá, en una situación, vamos a decirlo, ideal. Porque si hay baches, obviamente vamos a ir haciendo esto, pero va a ir girando como tal. No sube o no va brincando. Ajá, no va haciendo esto. ¿Vale? Ahora, esto lo hace, se va moviendo así el coche de manera natural. No. No. ¿Cuándo puede llegarse a dar este movimiento? Ah, bueno. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un conductor que
que circula a una determinada velocidad. Está aquí el otro compañero. ¿Y qué hace? Lo impacta y aquí sí hay un desplazamiento lateral. Ajá. Obviamente, dependiendo del impacto, van a ser los efectos producidos. Es una fuerza y esto es los efectos que se producen en esto. Esto tiene que ver también con la dinámica vehicular. Ajá. Pero el chasis tiene que tener, y obviamente la carrocería tiene que tener cierta rigidez para evitar que los vehículos se deformen y las personas tengan más daños físicos. Pero un desplazamiento lateral solamente va a ocurrir cuando hagamos esto. Ajá. Que este vehículo, que es la fuerza exterior, la perturbación, lo empuje y obviamente cambie su trayectoria. Ese tampoco va a ocurrir de manera natural. Ujú. Entonces, pues obviamente solamente tendremos un grado de libertad lineal, que es el desplazamiento longitudinal. Y un desplazamiento longitudinal es hacia adelante o hacia atrás, no importa. La mayoría del tiempo el vehículo va hacia adelante, pero también sabemos que podemos ir marcha atrás. Ajá. Entonces, por lo tanto, decimos que es desplazamiento longitudinal. ¿Por qué? Porque se mueve a través del eje X. ¿Vale? Ahora, con la parte de los ángulos, bueno, los ángulos es distinto. Hay unos que se presentan de forma natural, entre comillas. ¿Por qué? Porque aquí sí tiene que haber perturbaciones. Obviamente, si el vehículo va así, en línea recta, y no hay nada en el camino que le haga, por ejemplo, hacer esto, ajá, o que le haga, por ejemplo, hacer esto, este giro, pues, ¿qué va a pasar? No va a ser natural. El que sí podría, digamos, aunque la situación fuera ideal, que no hubiera nada en el camino, que estuviera completamente liso, es el ángulo de cabeceo. Ajá. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta, ¿no? Lo lateral es el eje Y. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, acelero muy rápido? ¿Qué hace el coche por una cuestión natural? ¿Hacia dónde se va? ¿Hace esto o hace esto? Opción uno, opción 2. La opción uno. Opción uno, se jala. Ajá. Pero vean, yo lo estoy obviamente deteniendo de las ruedas para que tenga el punto de pivoteo. Ajá. Pero ¿qué movimiento es este? ¿Qué está haciendo? Es vertical. Ok, pero ¿es lineal o circular? Es circular, profe. Circular. Ajá, entonces está girando. Ajá. Está girando sobre qué eje, sobre el vertical o sobre el lateral o sobre el longitudinal. ¿Sobre qué eje? De acuerdo a la imagen que tenemos en pantalla. Sobre el eje Z, profe. ¿Seguros? ¿Esto es eje Z? Es más, te lo voy a poner como se vería en pantalla. Así, ¿no? Más o menos. Bueno, un poquito más para acá. Y vamos a acercarlo más. Ahí está. Ajá. ¿A poco esto es sobre el eje Z? Eso que está haciendo así. Claro, yo lo tendría que agarrar de acá y hacer esto. ¿Sí es el eje Z? No es el X. No. ¿Cuál es el green? Otra vez. A ver. Vamos a ver. Yen. Ok, es Y. Bien, para quien no tenga claro, yo aquí tengo un pequeño desarmador. Este pequeño desarmador nada más me va a funcionar como guía. No lo voy a poder dejar aquí porque ahorita me faltaría otra mano para agarrarlo y poder girar el vehículo. Pero aquí va a estar el desarmador. ¿Sobre qué eje está este desarmador? De acuerdo a la imagen que tenemos. ¿De qué color sería? Es más, lo voy a poner por aquí a ver. En el eje Y. En el eje Y. En el eje Y. Entonces, si yo hago esto, en realidad obviamente a lo mejor sí vamos a ver que cambia la posición del desarmador, porque yo no lo estoy fijando el desarmador. El desarmador está móvil. Pero si yo lo hago así, vamos a ver que estoy girando sobre esto, obviamente en una proyección acá atrás, en las llantas. Entonces, ¿sobre quién estoy girando? Sobre el eje Y.
Ujú. ¿Por qué se le llama ángulo de cabeceo? ¿Quién de aquí de ustedes sabe manejar un estándar? Primero lo ejemplifico con un estándar y luego con un automático. Pero ¿quién de aquí sabe manejar un estándar? Yo, más o menos. Ujú. Más o menos, dices. Bien. ¿Qué pasó cuando empezaste a manejar? Sobre todo en la parte de sacar el embrague. ¿Fue fácil? ¿Se te apagó? Este, el vehículo parecía como que se trababa. ¿Qué te llegó a ocurrir? Eso como que se jalaba el carro. Que se jalaba. ¿Y qué parecía que iba haciendo tu cuerpo? ¿O qué reacción tiene el cuerpo? ¿Qué movimiento tiene el cuerpo? Además, aquí voy a ejemplificarles con este amigo. Ay, no, una memoria. ¿Quién sabe qué tenga? No está la razón. A ver. Está aquí el conductor. Ajá. Y si el vehículo se sale, hace esto, ¿no? Más o menos su cuerpo. Obviamente con más articulaciones. Este monito no tiene articulado el cuello. Pero ¿qué hace su cabeza? ¿Cómo se ve su cabeza? Que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Ajá. Por eso se le Ajá. denomina cabeceo. Lo mismo ahora, ¿quién maneja un automático? ¿O quién ha manejado un automático? Yo, profe. Ok. ¿Alguna vez, Daniel, has tenido alguna situación de frenada de pánico? Así que, no, se atravesó el perro, o el niño, el otro carro. Sí, un par de veces. Ok. ¿Qué hace tu cuerpo? Como que, sí, como que se avienta así hacia adelante. Ahora estaba así y vas así, ¿no? Sí. Ajá, Igual cuando estás aprendiendo a manejar o vas así con no sabes frenar, pues vas así. ajá, como, sí, sí, sí. Que dicen que vas saludando. Ajá. Pero eso es qué? Eso es un cabeceo. Ajá. Por eso se le llama cabeceo. Ese, podemos decir, si no hubiera topes, si no hubiera baches, si no hubiera curvas, obviamente ese ángulo es normal. Ajá. O ese desplazamiento va a ser normal. Claro, si acelero de golpe, pues va a ser más rápido ese movimiento hacia atrás, ¿no? Que lo que decimos, nos vamos hacia atrás. Que si freno de golpe, casi me pego con el tambor. Ajá. Entonces, eso es, digamos, un ángulo normal. Ajá. ¿Qué es lo que no es tan común? Aunque existe, pero si fuera ahora ya no un camino recto. Si tuviera curvas, ¿qué va a hacer ahora el vehículo? Dependiendo la curva que nosotros hagamos, el vehículo va a hacer esto, ajá, acá, o esto. Claro, esto es muy grande. Ajá. Obviamente en una curva el vehículo hace esto para acá y hace un poquito para acá, dependiendo también obviamente el peralte y el cierre de la curva. Ajá. Pero eso ahora sobre qué eje está girando. Sobre el eje X. Sobre el eje X. Ajá. Entonces en una curva, obviamente esto también está, digamos, permitido. Ajá. Es un movimiento que se da por una cuestión de balanceo de peso. Cuando, no sé, igual y de pequeños, si tenían primos, hermanos, si iba uno en la ventana y tú a lo mejor ibas en medio y dabas la vuelta hacia un lado, sentías que te ibas hacia obviamente un lado y aplastabas a esa persona. Ajá. Ya cambiaba la curva hacia el otro lado, pues obviamente ahora te dirigías hacia también tú el otro lado. Ujú. O véanlo, si lo quieren hacer en algún punto, ese experimento, dejen una botella con un poco de agua en el piso. Van en una curva y van a ver hacia dónde va la botella. Van al otro lado, a otra curva, y van a ver precisamente también hacia dónde va, ay, yo le cerré, la parte de la botella. Ajá. Ese balanceo es normal también, porque es en una trayectoria, a lo mejor donde no es ya la parte fija del vehículo, o sea, una trayectoria de línea recta, pero vamos en unas curvas y se da obviamente ese movimiento. Ajá. Entonces va haciendo así, no sé qué onda. Cada que cada que le quito, no sé. Cada que le muevo el monitor se mueve. Pero el Goku va haciendo esto, ¿no? Si fuera la parte de balanceo. Ajá. Ahí lo vamos a balancear bien. Déjame ver. Se mató. Es que el monitor se movió. Ok. Ajá. Pero igual la personita cuando va manejando, nosotros la vemos y hace esto, ¿no? Dependiendo obviamente la curva, pues va a hacer para acá o va a regresar a esta parte. Y a eso se le llama ángulo de balance.
La parte de la guiñada, guiñada es un término más como castellano, ¿ah? Pero también se llega a ocupar. Eh, como tal, la parte de guiñada es cuando mi auto lo tengo así, pero ahora sobre quién lo estoy girando. Obviamente considerando que no se movía. ¿Ah? Pero está girando ahora sobre el eje Z. ¿A poco es un movimiento igual natural? Así que vaya al vehículo y que de repente, haga esto y luego, otra vez hacia acá. Voy a No. girar. No, No, ese solamente se da bajo ciertas condiciones. La primera es generada por el conductor. La segunda es generada a través de un siniestro. Puede ser una fuerza adicional o puede ser una misma cuestión eh, de inestabilidad en el propio vehículo. Y la guiñada también se le conoce como deslizamiento. Y esta guiñada, bueno, esta guiñada es como una especie de derrape, si lo queremos ver de esa manera. Ujú. De hecho, si buscamos el concepto de guiñada, aquí está, glosario de mecánica. Ujú. Vamos a ponerle aquí para que vean la parte de la pantalla. Dice, en el mundo del motor se conoce como guiñada el desvío de manera accidental, lo vimos por la inestabilidad, o involuntaria del vehículo en relación al rumbo que lleva. Ajá. Literal es como si se derrapara. Luego, se emplea para designar el movimiento de rotación de un vehículo en relación a su eje vertical, el Z. Para modificar la dirección que lleva un automóvil, es necesario producir una cierta guiñada. Si se toma una curva con un radio determinado y la guiñada no es suficiente para la velocidad que posee el vehículo en la curva, se produce lo que es conocido como subviraje. Y luego también lo que es conocido como el sobreviraje. Ujú. A inicios del cuatrimestre, cuando hicimos la práctica de dirección, ahí venía una imagen que decía subviraje y sobreviraje. Ajá. Prácticamente la guiñada es girar o rotar sobre el eje Z. ¿Por qué yo les digo que no es un movimiento natural? Porque obviamente lo que se tiene es que el vehículo principalmente o de forma ideal no está diseñado para andar derrapándose o para andar girando. Está diseñado para sí cambiar su dirección, para obviamente balancearse. Una parte del cabeceo está dada, no es que esté diseñado para eso, pero es una reacción natural. Y, y lo que sí está diseñado es para desplazarse de manera longitudinal. Ajá. Entonces, de aquí, recapitulando, veremos que el desplazamiento longitudinal se puede hacer, que el balanceo es también normal y que el cabeceo es normal. El desplazamiento lateral, el desplazamiento vertical y la guiñada podríamos decir que pueden ocurrir a través de una situación no controlada por el conductor. Ajá. ¿A qué me refiero? Bueno, el lateral ya sabemos o ya vimos que es a lo mejor porque me pegó un camión, un carro, el tren, lo que sea, y me hizo desplazarme de manera lateral. ¿Ah? Digamos, si Goku fuera el coche, pues le estarían pegando así y se desplazaría obviamente de manera lateral. ¿Vale? Ahora, el desplazamiento vertical, ¿cuándo ocurre? Bueno, ocurrirá cuando, por ejemplo, nos pasemos un tope. ¿Uh? ¿Qué pasa con ese tope? Pues obviamente hace que todo nuestro vehículo, ¿qué? Suba. Uh-huh. ¿Quién de aquí no se ha pasado un tope o algún familiar o hemos visto algún otro coche que se pasa un tope? Ajá. ¿Cuándo podría ser a lo mejor de forma natural? Que ustedes digan, oye, pero eso puede ocurrir con los topes. Sí, pero recordemos que los topes no es una cuestión que esté presente en todo el mundo, ¿no? Solamente en ciertas zonas. Ajá. Ahora, ¿cuándo podríamos entender a lo mejor que pudiera ser? Bueno, cuando en nuestro camino hubiera una especie de rampas. Ajá. Ahí sí forzosamente tendríamos obviamente un pequeño desplazamiento vertical. Pero como tal el coche no se mueve así de manera normal. Ujú. Deben de existir algunos factores externos, conocidos como perturbaciones, que van a hacer que este vehículo tenga estos desplazamientos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Sí, se quedó bien. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a quitar a Goku ahí. Ahorita vemos si lo necesitamos volver a poner. ¿Vale?
Después, bueno, también tenemos aquí lo que es el ángulo de dirección, los ángulos de deslizamiento de los propios neumáticos, que ya vimos, obviamente, cómo influye la dirección en el desplazamiento. Ahora, pregunta. eh, ¿Este ángulo de dirección me generará una guiñada o un giro en Z? Es una pregunta como capciosa. Porque sobre quién se orientan sobre qué eje, de acuerdo a esta imagen, se orientan las ruedas. Sobre X, Y o Z. O sea, si estas rueditas giraran. Z. Sobre Z. Entonces, están girando sobre Z. Sería correcto decir, pues mira, si las ruedas están girando sobre Z, pues obviamente me va a producir una guiñada. O sea, ¿suena lógico? ¿O no suena lógico? ¿Sí o no suena lógico? A ver, piénsenlo en un momento de la siguiente forma. Las ruedas giran sobre Z. Ujú. Cada una, obviamente, hay una proyección de ese eje y estarían girando sobre Z. ¿Ah? ¿Eso me producirá un giro en el eje Z? ¿Sí o no? No, no creo, profe. ¿No crees? Ok. Vamos a ver. ¿Por qué no crees? Bueno, viendo la proyección y si se moviera el auto, creo que el giro de las ruedas sería en el eje Y. En el eje Y. Ok. Va. Vamos a dibujar aquí una ruedita vista desde la parte frontal. Y una ruedita vista desde la parte superior. ¿Vale? Primer paso. Entonces, tú dices que las ruedas de dirección giran sobre el eje Y. Tú recuerdas que teníamos aquí una línea vertical, que es nuestro cero, y que por aquí salía, vamos a ponerlo desde aquí, un ángulo, que era un ángulo delta. Ajá. Entonces, para que puedan girar sobre el eje Y, ¿cómo tendría que estar la llanta? ¿Así o así? Pues como el círculo. Como el círculo. Entonces, esto no es giro de dirección, porque recuerda que aquí hay un ángulo y dependiendo hacia acá, gira y hacia acá, gira hacia el otro lado. Ujú. Vamos a poner bien este círculo. Bueno, ya quedó mejor. Ajá. Ahora, si este fuera Y, que es sobre el eje sobre el cual estarían girando, ujú, este de aquí, ¿crees que sería correcto? Porque mira, ¿cómo está aquí este ángulo, que es el grande? ¿Sobre qué eje está ese ángulo? ¿Está sobre el eje Y? Oh, No, ¿sobre qué eje está? sobre el Z. Sobre el Z. Entonces, si está girando sobre el Z, ¿no sería capaz de producirme una guiñada?
crees que suene lógico? Casi sí suena lógico. Miren, déjame ponerte la cámara para que veas. A lo mejor, para que no te vayas a confundir. Bien, déjame ver si ahí ya queda. Ahí está. Oh, se mató. Aquí agarramos el cable. Ok, vamos a ponerlo por aquí. Ahí estamos. Ujú. Bien, este es el cepillo de la impresora. Ahora, esta es la rueda. Ajá, mi plumita con la que escribo, déjame poner la cámara para agarrarla bien, es la rueda. O si no, déjame ver. Igual lo hacemos aquí. Vamos a pasar el cable. Y ahí está. Déjame buscar un objeto de otro color. Bueno, el coche. Esta es la rueda. Ujú. Sabemos que aquí hay un eje que va hacia ti. Ujú. Bueno, lo ves hacia tu pantalla y que se aleja de tu pantalla. ¿Vale? Déjame orientar bien la cámara para que nos quede de buena forma. Ahí ya queda un poquito más derecho. Ujú. Quítate el extrusor. Bien, ahí ya no está patente. Vale. Entonces, esta es la llanta. Si así lo vemos con respecto a la imagen, esto que yo estoy marcando, que va a ser la plumita, si se alcanza a ver, ¿qué eje sería? ¿X, Y o Z? Z. No, 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 esta es la llanta. Y de hecho, bueno, o sea, yo estoy tomando llanta, tomando en consideración esta parte, ¿no? O sea, véanlo así. Esta es una llanta si yo la veo desde arriba. ¿Qué eje es esto? Si sabemos que del otro lado hay otra llanta y atrás hay otras dos llantas. Ajá. ¿Qué eje es este? Es el eje X. El eje X. ¿Dónde está? Espérenme. Es que yo tenía unas llantas de el mini sumo que teníamos, pero no sé dónde las dejé. Y yo tenía otra llanta. Mm, no, no la tengo. Bueno, es el eje Y. Ajá. Si ahora yo coloco este elemento, que es otra vez el desarmador, lo coloco, lo voy a colocar por acá atrás. ¿Qué eje es? Y. Y. Ujú. Ahora, ya tengo entonces eje X y eje Y. ¿Qué eje me falta? Z, profe. Z. Ok, espérenme tantito. No, no encontré no le pude quitar la llanta. Ok, bueno, aquí tengo una chiquita, pero bueno, ahorita lo vamos a checar. Ajá. Voy a poner esta pequeña, no está tampoco tan grande. Ajá. Y la voy a poner aquí, indicando que obviamente es como estamos viendo la rueda. Ajá. Ahí es como se vería, digamos. Ahora, si me falta el eje Y, ujú, que es, digamos, el eje Z, perdón, que es el que no veo en teoría, porque en realidad sí está, ¿no? Es el que sale y entra de sus pantallas. ¿Qué pasa si yo giro las ruedas? Nos voy a hacer esto un poquito más para acá. Se sigue viendo que es X, se sigue viendo que es Y. ¿Qué pasa si yo giro las ruedas? ¿Sobre quién giraron? ¿Sobre qué eje están girando? Esta ruedita, vamos a ponerla acá. ¿Sobre qué eje? Acá tengo otra, pero no tiene el caucho. Ajá. Pero tengo mi rueda y ¿sobre qué eje está girando? Z. Sobre Z. Ajá. Entonces, si está girando sobre Z, ¿habrá una guiñada del coche? Porque las llantas están así en el coche y cuando yo las giro, pues están girando en Z. Cualquier giro en Z es una guiñada. ¿Será posible que el coche tenga aquí una guiñada? Por ejemplo, ya viéndolo ahora así como carro. Sí. Sí, ok. Bueno, como tal, la respuesta es sí y no.
Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir que sí? Sí hay una guiñada, pero no se le denomina guiñada. ¿Por qué? Porque la guiñada es perpendicular o el eje es perpendicular al plano de rodadura. Y el eje es OZ. Ajá. Y el O es el centro de gravedad, ajá, del vehículo. Por eso no le podemos llamar como tal guiñada. Sí hay un movimiento, pero ¿dónde viene ese movimiento? Recuerdan que cuando veíamos dirección, para cumplir la condición Ackermann, hay una línea imaginaria del eje trasero, dependiendo hacia el lado en el que voy, donde coincide el eje trasero y las dos ruedas del eje delantero. Ujú. Lo voy a dibujar para que lo podamos ver. Les robo el eje X tantito. Vamos a poner el peluchito como eje X. Ujú. Que ni se ve, pero bueno. Entonces, recordarán ustedes que en ese sistema de referencia yo tenía aquí un punto O y luego venía una línea, luego otra que era la de acá y luego esta. Ajá. Y aquí tenía mi vehículo. Una ruedita, otra ruedita y las dos rueditas. ¿Y a esto cómo le llamábamos? ¿Cómo se le llamaba ese punto O? Centro instantáneo de gravedad. No, centro instantáneo de rotación. Ujú. Y ese centro instantáneo de rotación, evidentemente, sí me va a generar un movimiento en el plano Z, o circular, pero como tal no es una guiñada. Ajá. ¿Por qué? Porque la guiñada, para considerarla como guiñada, tiene que ser en el centro de gravedad del vehículo. Y aquí, el centro de gravedad, no estamos girando sobre ese eje que se encuentra en el centro de gravedad, sino en realidad estamos girando en este punto, que es donde se hace el círculo y vienen los radios de giro. Ajá. Entonces, la guiñada solamente se va a dar cuando el vehículo haga esto. Vemos que el otro va desplazándose normal, pero este se desplace así o vaya girando. Ajá. Independientemente de las ruedas. Obvio, estos modelos no tienen dirección, ¿vale? Pero independientemente de las ruedas es que haga esto. ¿Ah? Esto es una guiñada, no el propio desplazamiento que vamos a tener. ¿Por qué? Porque la curva, cuando nosotros damos una vuelta, ¿qué hace el coche? Hace un radio de rotación. Pero ese centro de ese radio de rotación no está aquí en el coche, ¿o sí? No, No, No. está en el centro instantáneo de rotación. Ajá. Por eso esa es digamos, a lo mejor lo que pueda llegar a causarles confusión. Ujú. La guiñada solamente va a ocurrir entre el centro de gravedad, o se dice que es un movimiento de guiñada cuando es el centro de gravedad y el eje vertical del coche. En un giro no se puede dar esa guiñada como tal, claramente. ¿Por qué? Porque recordemos que el coche va a girar, o su punto, o su centro de pivoteo, o su punto de rotación va a ser el punto O, alejado, obviamente, el que une a los ejes, tanto delantero como trasero. Ujú. Es así como, digamos, se va a entender esa parte. ¿Vale? Entonces, ¿hay guiñada como tal? Sí y no. ¿Cuándo la hay? Cuando hay una fuente externa. ¿Cuándo no la hay? Cuando obviamente damos una vuelta. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo centro. O sea, la vuelta no se da aquí. Este no es el centro del círculo que se da en la vuelta. Ajá, sino mi centro puede estar, si proyectamos, puede estar como por hasta acá o puede estar de este lado, ¿no? Más para acá. Por eso es que el ángulo de dirección no nos va a provocar una guiñada. ¿Cuándo puede existir esa guiñada, ese deslizamiento? Cuando no esté cumpliendo una condición Ackermann. Ahí sí. Pero fuera de eso, la mayoría de los vehículos ya sabemos que cumplen con la condición. Lo siguiente entonces, bueno, no sé si aquí van a sacar alguna imagen o algo, vayan a anotar algo. Ah, sí, profe, yo sí voy a hacer el dibujo. Ok, entonces les damos tiempo.
Listo, profe, ya quedó, gracias. Puntos. Ok. Estaba viendo ahorita en lo que copiaban un video de un estadio donde están unos aficionados y empiezan a aventar peluches. Y ahí dice que es porque en la parte de abajo del estadio están unos niños de un hospital. Entonces esos peluches son para ellos, pero sí se ven bien chistosos como vuelan los peluches. Qué loco. Ok, bueno. Lo siguiente que vamos a ver es precisamente ahora los esfuerzos a los que se puede someter tanto una carrocería como un chasis y en general un vehículo. Estos esfuerzos pues obviamente tienen que ver con el andar, y con las diferentes cosas que podemos hacer con el automóvil. Por ejemplo, cuando pasamos una curva o cuando pasamos un tope, hacemos un balanceo, ya lo vimos, en la parte de acá, ¿no? En esta imagen tenemos un eje de balanceo. Bueno, ese eje de balanceo lo que va a hacer es generarme esfuerzos de torsión. Seguramente ustedes han escuchado que muchos de los vehículos cuentan con barras estabilizadoras, barras de torsión y con unos elementos que se llaman muy cómicamente cacahuates o tornillos estabilizadores, es más como su término, ¿no? Bueno, lo que hacen esos diferentes elementos, claro, cada uno puede tener una función diferente, pero en su mayoría los elementos estabilizadores lo que hacen es precisamente que estos esfuerzos no sean tan grandes como para hacer que de un lado se levante el neumático y pueda obviamente existir la parte de la volcadura. Ajá. Las barras de torsión lo que hacen es precisamente que evitar que obviamente exista tanta torsión que pueda afectar a los elementos y que además pueda generar inestabilidad dentro del vehículo. Ujú. Nosotros habíamos analizado, probablemente, en la parte de mecánica de sólidos, que un esfuerzo en torsiones, pues se presenta a lo mejor en un eje, en una flecha, y a lo mejor en una barra, en una viga, ¿no? En una manivela, en ese tipo de elementos, pero también se presenta en los diferentes elementos de un vehículo, como puede ser su chasis. Después viene la parte de los esfuerzos en flexión. Estos esfuerzos en flexión, obviamente, de manera natural también el vehículo ya los tiene, que es el peso propio del motor, lo que es los asientos, los ocupantes y obviamente la capacidad de carga que tenga y si es que lleva propiamente carga. ¿Por qué sabemos que es un esfuerzo en flexión? Porque recordando teóricamente hablando que es un esfuerzo en flexión, nos dice que es un esfuerzo que ocurre cuando se aplica una carga perpendicular al eje neutro de la pieza. Y el eje neutro de la pieza es el eje más grande que ésta tiene. Entonces, en el caso del coche, ¿dónde es más largo? ¿En X, Y o en Z? Si yo lo mido, ¿qué es más largo? ¿Qué es más grande la medida? ¿Un largo, un ancho o un alto? El largo, profe. Largo. Largo. Entonces, su eje X es el eje longitudinal y es el eje neutro. Es lo más largo que tiene. El eje más largo que tiene. El motor, los asientos y la carga, como lo vemos en la imagen de aquí arribita, en esta imagen, ¿qué ocurre? Son perpendiculares a ese eje neutro. Esto que tenemos aquí es perpendicular a esta superficie de rodadura, por ejemplo, porque el eje neutro aquí en este caso es una proyección o es paralelo a la superficie de rodadura, pero es, eh, es perpendicular esa carga, esa flechita hacia dónde va. Sí, profe, sí es perpendicular. Entonces ahí estamos generando esfuerzos de flexión. Ajá. Ahí la imagen también es un tanto cómica, la de abajo, porque lo que nos dice es, por ejemplo, cuando nos mudamos, bueno, quien se haya mudado alguna vez en su vida, a veces cargamos o vamos de vacaciones también, hasta con el perico, ¿no?
o vemos ahí algunos, ahora en las noticias que hacen mudanzas en bochos y no sé qué tanto rollo. Entonces, ese tipo de cuestiones, precisamente, o esos esfuerzos, se dan cuando le sometemos carga de más. ¿Por qué? Porque es una masa que a final de cuentas, por la acción de la gravedad, se va a convertir en un peso y es una carga que va hacia abajo, que está empujando obviamente mi vehículo. Pasa también, ¿no? Sobre todo a lo mejor con esta parte de los mejores amigos, que es un tema, eh, este, ¿cómo decirlo? Bueno, eh, delicado, pero bueno, es un ejemplo que se tiene que dar. Eh, Probablemente cuando una persona tiene un peso mayor al de nosotros nos subimos a nuestro coche y se sube esa persona y ¿qué pasa con nuestro vehículo? Hasta sentimos que se baja, ¿no? Y cuando se baja de él del coche también sentimos como que sube. ¿Por qué? Porque obviamente el peso que tiene esa persona es mucho más grande al de uno y pues hace que los amortiguadores, los elementos de suspensión se compriman y el vehículo se baje. Ajá. Entonces, esa también es una, digamos, de las características de los esfuerzos en flexión. ¿Por qué digo que es un tema delicado? Porque seguramente alguien con sus mejores amigos le han dicho, oye, estás pesadito, ¿no? O pasas un tope y pega de un lado y sigues cenando o cosas así que a lo mejor no se hacen con el afán de ofender, sino simplemente como un comentario. ¿Ah? Pero bueno, es un ejemplo. Después viene la parte de los que son esfuerzos de tracción y compresión. Estos esfuerzos de tracción y compresión se dan con el cabeceo. Lo que les explicaba, cuando aceleramos, generamos esfuerzos de tracción. ¿Qué es el esfuerzo en tracción? Ustedes lo conocerán como esfuerzo en tensión. Ajá. Es cuando estiramos un material. Cuando frenamos, se generan esfuerzos en compresión. Aquí la imagen es muy extrema, ¿no? Se va cruzando el gatito y obviamente es una frenada de pánico y el vehículo se levanta demasiado. Obviamente en la vida real eso no ocurre, ajá, pero sí se comprimen los elementos o sí se generan esfuerzos de compresión. Y la última parte es los esfuerzos de cizalladura o esfuerzos cortantes directos. Ujú. Estos se dan cuando a lo mejor remolcamos un coche, cuando movemos algo que pueda llegar, digamos, a afectar, ¿vale? Ahora, en función de estas imágenes y en función de la teoría que se ve en cuestión de los esfuerzos, ¿cuál ustedes podrían creer de estos cuatro que tenemos? Porque tracción y compresión los vamos a tratar como esfuerzos normales, ajá, usualmente positivos y negativos, pero ¿cuál de estos cuatro creen que sea el más, no vamos a decirlo peligroso, sino al que se le tiene que poner más atención en cualquier diseño de cualquier elemento mecánico? ¿A cuál le pondrían ustedes más atención cuando quisieran diseñar algo? No solamente un coche, a los esfuerzos en torsión, flexión, esfuerzos de tracción, compresión o esfuerzos cortantes. De compresión, ¿no? Ok, Leswin dice que compresión. ¿Alguien más que diga algún otro? Porque eso también es importante. Yo digo que los esfuerzos de torsión. De torsión, ok. Ya tenemos dos opiniones. El de cizalladora. Ok, el cortante. Ujú. Bien. Eh, las tres respuestas que obtuvimos, obviamente, tienen parte correcta y parte incorrecta. ¿Por qué? Porque lo que les voy a decir no es que generalmente ocurra, o sea, no siempre va a ocurrir. Es más común, pero no siempre va a ocurrir, ¿vale? Obviamente cada esfuerzo debe de ser tratado de una forma particular para evitar que tengamos efectos negativos en mi pieza, como puede ser una falla. ¿Qué es una falla? Que mi material se rompa, a final de cuentas. Pero en la mayoría de los elementos mecánicos, sobre todo en los elementos de máquinas, los esfuerzos que más me pueden, digamos, llegar a afectar, porque son los más grandes, son los esfuerzos de flexión. Ajá. En la parte de los diseños, algo que se hace es considerar un poco más los esfuerzos de flexión. ¿Por qué?
O sea, poner más énfasis ahí en decir o evitar que una pieza falle, ya sea colocando un factor de seguridad más grande, cambiando a lo mejor el diámetro del elemento, la geometría, el tamaño, el área, lo que sea. Ajá. Pero los esfuerzos de inflexión son relativamente los que más se presentan, son los de mayor magnitud. Ajá. Entonces, claro, cada uno es importante. De hecho, se tienen que analizar como si fuesen esfuerzos combinados, ajá, cada uno de estos. Pero los más como a los que hay que ponerles un poquito más de atención es a los esfuerzos en flexión. Ajá. Sobre todo, repito, en elementos de máquinas. Quizás en el coche a lo mejor le tengo que meter énfasis a todos, pero también un poquito más a esa parte. Porque imagínense que a lo mejor yo hago mi chasis, mi carrocería, todo mi coche, y quiero un coche potente. Pues generalmente, hasta antes de unos años, las tendencias decían que si quería un coche potente, espérenme. Cuando se quería un coche potente, ujú, pues ¿qué se ponía? ¿Motor grande o motor pequeño? Es un motor grande. Motor grande. ¿Y un motor grande qué significa? Mayor cilindrada, mayor volumen y hay una variable en los materiales que se llama densidad. No mayor, o sea, no este volumen de la propia cilindrada del motor, sino del espacio que ocupa el motor. Y sabemos que cada material tiene una densidad. Y esa densidad que relaciona la masa por unidad de volumen. Si hay mucho volumen, tendré poca o mucha masa. Mucha masa. Mucha masa. Si tengo mucha masa, tendré poco o mucho peso. Mucho peso. Mucho peso. Ajá. Y entonces, si tengo peso, pues obviamente va a ser un problema para la parte de la flexión. Tengo que distribuir bien esa parte. Por eso es que algunos motores grandes traen hasta 4 soportes. Ajá. La mayoría de los motores trae 2 o 3. Habitualmente son 3. Pero motores ya mucho más grandes, ¿qué va a pasar? Pues obviamente son más grandotes. Ajá. Ahora, espérenme tantito porque según se cerró mi sesión. Voy a tener que cambiar mi contraseña. Déjenme ver por qué. Yo no prendí nada. Ah, ya sé por qué. Pues como prendí la lab, se activa Zoom. Y por eso. Pero bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, perfecto, quedó bien. No, profe, sí, quedó bien. Algo adicional que tenemos ahí es que las carrocerías, lo que les decía hace ratito, ya a veces se incorporan con el chasis y se van a dividir en 3 partes de una carrocería, lo que es el módulo central, el módulo delantero y el módulo trasero. Algo que hay que ver aquí más adelante si todavía tenemos bueno, si vamos a compartir clase, si es la materia que yo pienso, bueno, ahí yo les enseñaré la diferencia. Hay una clasificación que es por volúmenes, ajá, dentro de las carrocerías. Bueno, acá no esa clasificación no está dada con la parte de los módulos. Los módulos existen, sin importar, digamos, los volúmenes que tengamos, ujú, pero lo que sí es que los módulos están, digamos, más encaminados a decir que es de la parte de la rueda hacia el frente, ¿no? El caso del módulo delantero. Y en el caso del módulo central es entre rueda y rueda. Y en el caso del módulo trasero, pues obviamente es de donde empieza la rueda hasta el final del vehículo. Ajá. Esa es, digamos, la parte de los módulos.
repito, independientemente de los volúmenes. ¿Ah? Más adelante ustedes sabrán o conocerán qué son esos volúmenes. Pero, de hecho, el de la imagen es uno, puede ser hasta considerado como de un monovolumen o de dos volúmenes. Ajá. Pero ese es completamente independiente. Todos los vehículos tienen 3 módulos en cuanto a su carrocería. Módulo delantero, módulo central y módulo trasero. ¿Va? Ahora, pasaremos con esta parte, de las explico, y de ahí nos vamos a la parte del brake, ¿vale? Como sabemos, la carrocería, como sabemos también el chasis, porque ya los vamos a entender o los vamos a conocer como si fuesen uno mismo, un solo elemento, son parte del vehículo, y el vehículo lo que hace es trabajar con energía, generar energía, transformar esa energía. Ajá. Un claro ejemplo es la parte del inciso A o del punto A que tenemos ahí. Cuando un vehículo se está moviendo, lo que va generando, lo que va almacenando es energía cinética. Ajá. Esto, un ejemplo puede ser la diferencia entre cuando choca un camión a 80 kilómetros por hora, un tráiler, y cuando choca un coche a 80 kilómetros por hora. Los daños que deja el tráiler, aunque vaya, quizás a lo mejor puede ir a menor velocidad, vamos a decirlo a 70, 60 kilómetros por hora, son más grandes que los daños que puede generar un coche. ¿Por qué? Porque la energía cinética almacenada tiene que ver con la masa, está relacionada con la masa. Entonces, ¿qué ocurre? A mayor masa, mayor, ¿qué? Mayor energía cinética. Mayor energía cinética. Si hay mayor energía cinética a la hora de chocar, pues obviamente hay mayor energía de deformación. Ajá. Entonces, pues obviamente, esa es una, digamos, relación que tenemos. Ahora, ¿qué pasa con el coche? Bueno, cuando se está moviendo, tiene energía cinética. Cuando se detiene, ¿en qué se convierte? En potencial. En energía potencial, que es la energía que acumula un cuerpo. Ahora, cuando vamos moviéndonos y frenamos, esa energía se transforma en energía de rozamiento, que es disipada por el sistema de frenos. Ahorita vamos a ver cómo funciona el sistema de frenos. Bueno, regresando del break. Y cuando chocamos, lo que les decía hace ratito, esa energía se convierte en energía de deformación. Igual, vamos a hablar ahorita que regresemos sobre un ejemplo puntual de ese tercer punto. Decir, ¿por qué los autos de antes parecía que resistían más, pero en realidad eran mucho más peligrosos? ¿Vale? Son 11:20, lo vamos a dejar. 11:35 estaremos regresando, ¿vale? Ok, perfecto. Profe, sí, gracias. Recording in Perfecto. Ahorita progress. nos vemos entonces.